Hola, bienvenidos a Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y esto es una citocápsula. En esta oportunidad les quiero hablar de una célula que seguro todos ustedes conocen, pero que no conocen pues todas sus funciones, cómo está estructurada y a veces hasta subestimada esta célula, porque cumple una función sumamente importante. Y se trata de los conocidos popularmente como glóbulos rojos, que también se les conoce con el nombre de eritrocitos o hematíes. Estas son células altamente especializadas que desempeñan una función crucial, que es el transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y luego devolverse con dióxido de carbono hacia el pulmón para eliminar pues este dióxido de carbono. ¿Cómo es la estructura de esta célula? Son células redondeadas si las vemos en un microscopio óptico, pero si las vamos a describir como ellas realmente son en una estructura tridimensional, debemos decir que son discos bicóncavos con un diámetro aproximado entre unas 7 a 8 micras. Esta forma aumenta su superficie para maximizar lo que es el intercambio de los gases, que son el oxígeno y el dióxido de carbono, y además esta morfología que ellas tienen les otorga flexibilidad para atravesar los capilares estrechos. En relación a las organelas que ellas poseen o que de hecho no poseen, y eso las hace muy diferentes al resto de las células de nuestro cuerpo, es que los eritrocitos maduros, que son estos que están en circulación, no poseen un núcleo, no poseen mitocondrias y tampoco poseen retículo endoplásmico ni ribosomas, porque estas células básicamente no están sintetizando proteínas. Su función es netamente de transportar oxígeno y dióxido de carbono básicamente. En relación a su citoesqueleto, poseen un citoesqueleto especializado compuesto principalmente por espectrina y actina. Esto les ayuda a mantener su forma y, por supuesto, a mantener o a tener esa flexibilidad para poder atravesar y pasar por los vasos sanguíneos, sobre todo por los capilares, que son los vasos sanguíneos con el diámetro más pequeño. A nivel citoplasmático están compuestos principalmente por hemoglobina, que representa cerca del 95% de las proteínas citosólicas de esta célula, y además poseen enzimas metabólicas para la glucólisis anaeróbica. La ausencia de núcleo y de mitocondrias es una adaptación funcional que le permite a los eritrocitos incrementar su capacidad de transporte de oxígeno. Además, al carecer de mitocondrias, no realizan metabolismo oxidativo. En cambio, obtienen energía exclusivamente a través de la glucólisis anaeróbica, que no utiliza oxígeno. Esto pues les asegura que todo el oxígeno transportado se destine a los tejidos y no sea consumido por la misma célula. Sorprendente, ¿verdad? Algo también importante, que a pesar de que no poseen un núcleo ni esas organelas de reparación o división celular, los eritrocitos viven 120 días. Y se preguntarán cómo es posible que puedan vivir tanto si además no se dividen ni poseen núcleo. Pues esto es gracias a proteínas resistentes al daño como la espectrina y la anquirina, que están en su citoesqueleto. También tienen enzimas de mantenimiento, aunque estas son limitadas. Poseen enzimas como la glutatión peroxidasa, que previene el daño oxidativo. Al estar en el torrente sanguíneo están relativamente aislados de lo que son agresores externos como los microorganismos y los procesos infecciosos. Y digo relativo porque por supuesto existen infecciones que comienzan en el torrente sanguíneo. Y nos lleva a preguntarnos, ¿por qué algunos no se los consideran células? Existen algunos científicos que piensan que estas no deberían ser consideradas células. ¿Cuál es el argumento que ellas establecen? Pues ellos piensan que al carecer de núcleo, de mitocondrias y de la capacidad de dividirse, pues los eritrocitos no cumplen con los criterios básicos de una célula viva. Técnicamente son células diferenciadas que han perdido ciertas características para cumplir su función. El contraargumento para quienes dicen, bueno, estas no son células porque no tienen estas características, es que a pesar de que hayan perdido estas organelas, los eritrocitos derivan de células nucleadas, que son los eritroblastos, que están a nivel de la médula ósea, que es de donde se originan finalmente esos eritrocitos que salen a circulación, que son las células maduras.
Y estos eritroblastos pues poseen una membrana plasmática funcional, metabolismo básico y la capacidad de interactuar con su entorno. Entonces el contraargumento de aquellos que dicen que estas no son consideradas o que no deben ser consideradas células es que ellas vienen de una célula, no es que se originaron de otra cosa, sino que vienen a partir de una célula y que en algún momento pues pierden el núcleo y salen a circulación a cumplir con las funciones para las que están destinadas. Como les decía, los eritrocitos son extremadamente flexibles y les quiero hablar de cuáles son todos los factores que están involucrados que los ayudan a esa flexibilidad. Esta característica de flexibilidad pues sabemos que es crucial para la función que cumplen del transporte de oxígeno y dióxido de carbono. La flexibilidad de los eritrocitos les permite deformarse para poder atravesar los capilares más estrechos, que pueden ser incluso más pequeños que el diámetro que tienen los eritrocitos. ¿Y cuáles son esos factores que contribuyen a su flexibilidad? Primero, su forma bicóncava. La forma de disco con una depresión en el centro maximiza el área de superficie para el intercambio de gases y facilita también la deformación cuando atraviesan los capilares estrechos. También pues está el citoesqueleto, que es especializado. El citoesqueleto del eritrocito está formado por proteínas como la espectrina, la actina y la anquirina, que proporcionan elasticidad y resistencia mecánica. Estas proteínas permiten que el eritrocito recupere su forma original después de deformarse. Después de que atraviese estos vasos estrechos, él puede volver a su forma original sin ningún problema, sin que sufra daños en su estructura. La membrana del eritrocito está compuesta por una bicapa lipídica que es muy fluida y flexible, lo que también le facilita esa deformación sin romperse y sin sufrir daños. La importancia de su flexibilidad, pues, es que deben pasar por estos capilares que tienen diámetros tan pequeños como de 3 a 4 micras, mucho más pequeños del tamaño del eritrocito, que son bastante estrechos. La flexibilidad les permite alargarse y deformarse sin romperse. Además, la capacidad de llegar a esos tejidos más periféricos depende de esta flexibilidad. Si los eritrocitos fueran rígidos, se bloquearían en los vasos sanguíneos pequeños y reducen pues, la oxigenación de esos tejidos. Así que todo va en acorde pues, a la función que ellos cumplen, por supuesto. Ahora les quiero hablar de algunos problemas que pueden estar relacionados con la pérdida de esta flexibilidad. Por ejemplo, tenemos la esferocitosis hereditaria. Esta es una enfermedad en la que los eritrocitos pierden su forma bicóncava y se vuelven esféricos, lo que va a disminuir su flexibilidad y los hace más propensos a ser destruidos en el vaso. También tenemos la drepanocitosis, que es también conocida como anemia falciforme, donde los eritrocitos adoptan una forma de hoz rígida, lo que provoca pues bloqueo en los vasos sanguíneos y una menor oxigenación de los tejidos. Por supuesto, todo esto va a conllevar a que los tejidos no se oxigenen bien y que en muchas ocasiones pues los eritrocitos o bloqueen los vasos sanguíneos o simplemente sean destruidos. En conclusión, pues la flexibilidad de los eritrocitos es una adaptación fundamental para la función que ellos cumplen. Sin ella, su capacidad de alcanzar los tejidos más remotos y entregar ese oxígeno a los tejidos pues sería severamente limitada. La función ya la sabemos, que es el transporte del oxígeno desde los pulmones hacia el cuerpo, hacia todos los tejidos, y esto es gracias a la hemoglobina, que es una proteína a la que se puede unir de forma reversible el oxígeno. En los pulmones la hemoglobina se oxigena y se convierte en oxihemoglobina, y en los tejidos la hemoglobina libera el oxígeno perdiendo su uso en procesos metabólicos. También otra función, pues el transporte del dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones para luego ser eliminado este dióxido de carbono. Los eritrocitos van a recoger todo el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular y lo transportan de regreso a los pulmones. Parte de ese CO2 se va a unir a la hemoglobina y forma la carbaminohemoglobina. La mayor parte se convierte en bicarbonato mediante la acción de enzimas como la anhidrasa carbónica, que cataliza la reacción entre el CO2 y el agua. También una función importante es en relación a la regulación del equilibrio ácido-base. Los eritrocitos contribuyen al mantenimiento del pH sanguíneo al regular las concentraciones de bicarbonato y dióxido de carbono. En el caso de los tejidos, el CO2 se convierte en bicarbonato, reduciendo la acidez. En el caso de los pulmones, el bicarbonato se convierte nuevamente a CO2, el cual va a ser exhalado.
También tiene función en lo que es la regulación del flujo sanguíneo. Los eritrocitos participan en la regulación de este flujo sanguíneo y la presión arterial mediante la liberación o transporte de óxido nítrico, un vasodilatador que relaja las paredes de los vasos sanguíneos. También tiene una función de defensa antioxidante. Los eritrocitos contienen enzimas como la glutatión peroxidasa y el superóxido dismutasa que protegen contra el daño oxidativo causado por los radicales libres. Otra función, el transporte de nutrientes y desechos secundarios, que es una función indirecta de los eritrocitos. Aunque no es su función principal, los eritrocitos facilitan de forma indirecta el transporte de ciertos compuestos como hormonas o productos del metabolismo al moverse a través del torrente sanguíneo. La cantidad, forma y composición de los eritrocitos son indicadores claves de diversas condiciones médicas como la anemia, la policitemia, enfermedades hereditarias como la anemia falciforme, entre muchas otras. Entonces, por eso cuando se hacen los análisis de sangre, si bien se analizan las cantidades de los distintos componentes de la sangre a nivel celular, lo que serían los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, también se hace un gran análisis de estos glóbulos blancos, sus características, su cantidad, la cantidad de hemoglobina que hay en sangre, en fin, se analizan una cantidad de parámetros porque estos nos pueden indicar qué patología está sufriendo el paciente y pues el origen de lo que está padeciendo esta persona. Y ya para finalizar, pues quiero hablarles de una pregunta que quizá a ustedes se les ha ocurrido o que, bueno, por lo menos a mí sí me surgió. ¿Podría un eritrocito transportar oxígeno aunque tenga núcleo? O sea, ¿es necesario que no tengan el núcleo para hacer la función que hacen? Así que vamos a ver si esto podría ser o no. Un eritrocito con núcleo podría transportar oxígeno, pero su eficiencia sería significativamente menor en relación con los eritrocitos anucleados. ¿Cómo afecta el núcleo el transporte del oxígeno? En primer lugar, en los eritrocitos la hemoglobina ocupa la mayor parte del citoplasma y es la responsable de transportar el oxígeno. Si el eritrocito tuviera núcleo, este ocuparía un espacio considerable, reduciendo la cantidad de hemoglobina que puede almacenar. Y por ende, pues la cantidad de oxígeno que pudiera transportar cada eritrocito, aquí hablando por supuesto de cada célula individualmente. Un núcleo activo consume energía, consume oxígeno y para mantener pues sus funciones. Así que si el eritrocito tuviera un núcleo, parte del oxígeno que transporta, que ya de hecho sería menor al que transporta pues el eritrocito normal, el que no tiene núcleo, sería, además de que transporta menos oxígeno, este oxígeno sería consumido por la misma célula para satisfacer las necesidades metabólicas de la célula, reduciendo pues la cantidad que va a estar disponible para entregar el resto de ese oxígeno que quede a los tejidos que pues lo necesitan. Las ventajas de que los eritrocitos sean anucleados o sin núcleo: esa ausencia de núcleo permite que todo espacio interno del eritrocito esté disponible para la hemoglobina, maximizando la eficiencia en el transporte de oxígeno. Sin núcleo, los eritrocitos tienen una forma bicóncava, los hacen más flexibles, lo que les permite pues deformarse y atravesar capilares muy estrechos sin ninguna dificultad. Los eritrocitos además carecen de organelas metabólicamente activas como mitocondrias y bueno, básicamente los núcleos, retículos endoplásmicos, ribosomas, lo que significa que no consumen oxígeno, el oxígeno que transportan, sino que netamente el oxígeno que transportan va a ser entregado a los tejidos y ellos no lo van a consumir. Y pues eso hace que sean mucho más eficientes en su trabajo porque pues no tienen todo lo que transportan, va a ser entregado a los tejidos y no se va a perder en el camino o va a disminuir la cantidad de oxígeno que transportan. Pero cuidado porque existen algunos vertebrados como aves o reptiles cuyos eritrocitos sí que tienen núcleo y pues también transportan oxígeno, pero su capacidad de transporte es menor debido a la menor proporción de hemoglobina en relación al volumen celular y al mayor consumo de oxígeno por las funciones metabólicas del núcleo y sus organelas. Por esta razón, los mamíferos han evolucionado para tener eritrocitos sin núcleo, lo que les confiere una ventaja en términos de eficiencia en el transporte de oxígeno, permitiendo un metabolismo más activo y altas demandas energéticas. Así que esto es lo que yo les quería contar sobre el eritrocito o los glóbulos rojos, una célula que todos seguro conocen, pero que desconocían pues todas las funciones que cumplen y el porqué de la forma que tienen y de las características que poseen.
que esto es básicamente para la eficiencia al trabajo que ellas realizan. Células muy valiosas, por supuesto, para nuestro cuerpo y para el funcionamiento de todos nuestros tejidos, porque sin oxígeno, ninguno de nuestros tejidos funcionaría. Y gracias a esta célula que les lleva el oxígeno hasta la puertita de su casa, como quien dice, pues todo nuestro organismo funciona como corresponde. Pero por supuesto, si hay alteraciones, van a venir enfermedades. Espero que haya sido de interés esta citocápsula para ustedes. Por supuesto, no olviden darle like, no olviden comentar qué les pareció y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en una próxima edición de Citocápsulas. Chao, chao.